Evangelio de hoy. Lunes, 4 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículo 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se retiró de allí en una barca a un lugar solitario y apartado. Al saberlo, las multitudes lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando salió, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar desierto, y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas a comprarse comida. Pero Jesús les dijo: No hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos le respondieron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Tráiganmelos aquí. Y, mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los dio a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron los pedazos que sobraron, 12 cestos llenos. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un milagro de misericordia y generosidad. La lectura del Evangelio de Mateo nos narra uno de los milagros más impresionantes y reveladores de Jesús: la multiplicación de los panes y los peces. Este relato, que ocurre después de que Jesús recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista, no solo es un milagro físico, sino también un símbolo profundo que nos invita a reflexionar sobre la provisión divina, la generosidad y el cuidado de Dios por sus hijos. Este pasaje nos habla de cómo Dios actúa en medio de las necesidades humanas y de la manera en que podemos experimentar su abundancia en momentos de escasez. El contexto de este milagro es importante para entenderlo profundamente. Jesús se retira a un lugar apartado para estar en soledad tras conocer la muerte de Juan. Sin embargo, la multitud lo sigue, atraída por sus enseñanzas y sanaciones. Aquí, vemos por un lado la necesidad humana de consuelo y guía espiritual, y por otro, la compasión infinita de Jesús hacia la gente, que no se deja llevar solo por su deseo de descanso, sino que responde a las necesidades de los demás con un corazón generoso. Esta escena de la multiplicación de los panes y los peces no es solo un milagro que satisface una necesidad material. Es un reflejo de cómo Jesús ve al ser humano en su totalidad: cuerpo y alma, necesidades físicas y espirituales. Es un recordatorio de que Dios siempre se preocupa por todo el ser humano, y no solo por una parte de él. La multitud que sigue a Jesús representa a todos aquellos que se sienten necesitados, ya sea de sanación física, de respuestas espirituales, o de consuelo emocional. En esta historia, Jesús responde a esas necesidades, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Este milagro muestra que la compasión de Dios no tiene límites, y que Él está dispuesto a proveer para aquellos que lo buscan con sinceridad. La multiplicación de los panes y los peces es un acto de misericordia que no solo satisface el hambre de los cuerpos, sino que también satisface el hambre espiritual.
mostrando la abundancia del reino de Dios y su capacidad para transformar lo poco en algo abundante. La respuesta de los discípulos, la limitación humana. Antes de que Jesús realice el milagro, el evangelista Mateo nos relata la reacción de los discípulos ante la multitud que se encontraba sin comida. Al ver la enorme necesidad, los discípulos se sienten impotentes. Propone un plan de acción pragmático. Enviar a la gente a los poblados cercanos para que compren comida. Sin embargo, la respuesta de Jesús es sorprendente y reveladora. No necesitan irse. Denles ustedes de comer. Este mandato de Jesús deja en evidencia la limitación humana frente a las grandes necesidades del mundo. Pero también nos invita a reflexionar sobre la abundancia de Dios. Y cómo, a pesar de nuestra impotencia, somos llamados a participar en su obra. En este momento, los discípulos solo pueden ver lo que es posible según sus recursos limitados, 5 panes y 2 peces. Esas pequeñas provisiones no parecen ser suficientes para alimentar a una multitud tan grande. Aquí se encuentra una de las claves del mensaje que Jesús quiere transmitir. La vida humana está llena de limitaciones, de dificultades y de momentos de escasez. Pero lo que parece insuficiente en nuestras manos es más que suficiente en las manos de Dios. Jesús no solo provee lo que se necesita, sino que lo hace de manera abundante. De tal forma que al final del milagro hay 12 canastos llenos de sobras. Este acto de generosidad divina nos recuerda que en el reino de Dios, lo que es pequeño y limitado en nuestra perspectiva, puede ser transformado y multiplicado más allá de lo que imaginamos. La respuesta de los discípulos también es un reflejo de nuestra tendencia humana a ver las limitaciones y a dudar de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. A menudo, al enfrentarnos a necesidades o situaciones difíciles, nos sentimos impotentes, como si no tuviéramos lo suficiente para ofrecer. La multiplicación de los panes y los peces nos enseña que, incluso cuando nuestras propias fuerzas o recursos parecen insuficientes, si confiamos en el poder de Dios, Él puede hacer milagros a partir de lo poco que tenemos. Al igual que los discípulos, somos llamados a ofrecer lo que tenemos, por pequeño o limitado que sea, y confiar en que Dios hará el resto. La providencia divina, Dios provee para todos. Otro aspecto fundamental de este milagro es la enseñanza sobre la providencia divina. Jesús no solo provee para las necesidades inmediatas de la multitud, sino que lo hace con abundancia. En el momento en que los discípulos distribuyen los panes y los peces, no solo todos comen hasta quedar satisfechos, sino que también sobraron 12 canastos llenos de lo que se había repartido. Este detalle es crucial, porque muestra que, cuando Dios provee, no lo hace de manera escasa o limitada, sino que da más de lo necesario, colmando las necesidades de manera generosa. El milagro nos recuerda que el reino de Dios no se caracteriza por la escasez, sino por la abundancia. En él, nuestras vidas no se limitan a lo que es mínimo, sino que nos invita a vivir en la plenitud. Este milagro también es un recordatorio de que la verdadera provisión no proviene de las circunstancias, sino de la mano generosa de Dios. Vivimos en un mundo donde la escasez es una preocupación constante, y muchas veces nos sentimos amenazados por la falta de recursos o de oportunidades.
Sin embargo, este pasaje nos invita a mirar más allá de las apariencias. Y a reconocer que, en última instancia, nuestra provisión proviene de Dios, quien tiene el poder de transformar nuestra situación y de proveer lo necesario cuando confiamos en Él. En la vida cristiana, debemos aprender a vivir con la confianza de que, si Dios lo quiere, Él proveerá para nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. La comunidad y el acto de compartir. La multiplicación de los panes y los peces también nos invita a reflexionar sobre el valor de la comunidad y el acto de compartir. Jesús no solo satisface las necesidades individuales de las personas, sino que realiza este milagro dentro de un contexto comunitario. Al repartir los panes y los peces, los discípulos están llamados a ser agentes de la generosidad divina, extendiendo lo recibido a los demás. En este gesto, encontramos una enseñanza crucial. La bendición de Dios nunca debe ser vista como algo que se retiene para uno mismo, sino que debe ser compartida con aquellos que están a nuestro alrededor. La vida cristiana está llamada a ser una vida de comunión y servicio. Jesús no actúa solo para beneficiar a los individuos, sino para construir una comunidad que experimente y viva de acuerdo con los principios del reino de Dios. La generosidad de Dios nos llama a responder de la misma manera, no solo buscando lo que podemos obtener, sino también ofreciendo lo que tenemos para el bien de los demás. El acto de compartir, de poner lo que tenemos al servicio de los demás, es una forma de vivir el Evangelio de manera tangible, permitiendo que la abundancia de Dios se derrame en el mundo a través de nuestras manos. Este milagro también resalta la importancia de la acción colectiva. Jesús no hace el milagro de forma aislada, sino que lo lleva a cabo en el contexto de la acción comunitaria. Los discípulos son parte activa del milagro, participando en la distribución y en la participación del acto divino. Esto nos recuerda que, en nuestra vida como cristianos, estamos llamados a ser colaboradores de la obra de Dios, compartiendo lo que tenemos, no solo en términos materiales, sino también en términos de amor, compasión y cuidado por los demás. El acto de compartir, multiplicando el amor. Una de las lecciones más poderosas de este pasaje es la acción de compartir. Jesús, al tomar los 5 panes y los 2 peces, no solo realiza un milagro, sino que nos invita a ver el acto de compartir como algo sagrado. A veces, creemos que lo poco que tenemos no es suficiente para hacer una diferencia, pero, como vemos en este milagro, lo que parece insuficiente puede convertirse en algo abundantemente útil cuando lo compartimos. El acto de compartir refleja la naturaleza de Dios, generosa, abundante y sin límites. Al dar lo poco que tenemos, estamos participando en la generosidad infinita de Dios. Jesús nos muestra que todo lo que poseemos puede ser multiplicado por su poder, si lo ponemos en sus manos. Al compartir, no solo bendecimos a los demás, sino que también recibimos la bendición de ser instrumentos de la providencia divina. La providencia divina, no temas la escasez. El temor a la escasez es algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Nos preocupa no tener suficiente dinero, tiempo, recursos, o incluso amor. Sin embargo, este milagro
Nos enseña a no temer la escasez. Cuando nos enfrentamos a momentos de necesidad, debemos recordar que Dios es la fuente de toda provisión. No debemos ver nuestros recursos limitados como un obstáculo, sino como una oportunidad para confiar en su fidelidad. Al seguir el ejemplo de los discípulos, que tomaron lo poco que tenían y lo pusieron en manos de Jesús, podemos aprender a superar la ansiedad por el futuro. Sabemos que, cuando confiamos en Dios, Él siempre proveerá lo necesario. No necesitamos preocuparnos por el mañana, porque Dios se encarga de todo. Su providencia no solo es suficiente, sino que es también abundante, como lo vemos en el milagro de los panes y los peces. La multiplicación de los panes, un símbolo de la Eucaristía. Este milagro también tiene un fuerte simbolismo relacionado con la Eucaristía. Al igual que en la última cena, donde Jesús parte el pan y lo distribuye a sus discípulos. En este pasaje la multiplicación del pan prefigura la entrega del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Jesús, al partir el pan y distribuirlo, muestra de manera anticipada lo que Él hará. Por nosotros en la cruz, se entregará. Por nosotros para alimentar nuestras almas. La Eucaristía es el pan que nunca se agota. El alimento que nos da vida eterna. Así como la multitud fue saciada en el desierto con el pan multiplicado. Nosotros, como cristianos, somos llamados a recibir a Cristo en la Eucaristía, el pan de vida, que nos satisface eternamente. Este milagro de la multiplicación también nos recuerda que, cuando tomamos parte de la Eucaristía, nos unimos a una gran multitud de creyentes, alimentándonos del mismo cuerpo y sangre de Cristo. La abundancia del reino de Dios. El milagro de los panes y los peces. No solo muestra la generosidad de Dios, sino también la abundancia de su reino. La abundancia no se limita a lo material, sino que refleja la plenitud de la vida que Jesús ofrece. En el reino de Dios, no hay escasez. Siempre hay suficiente amor, gracia y misericordia para todos. Este es un recordatorio de que en Cristo no hay límites. Cuando vivimos conforme a los principios del reino, descubrimos que nuestras vidas se llenan de abundancia espiritual, que no depende de las riquezas materiales, sino de la riqueza del amor y la paz que nos da Dios. La abundancia de Dios no es solo un tema espiritual, sino que también afecta nuestra vida diaria. Al vivir en el reino, aprendemos a experimentar y compartir la abundancia de Dios, tanto en nuestros corazones como en nuestras relaciones con los demás. Así como la multitud fue saciada, nosotros estamos llamados a vivir una vida de plenitud y generosidad, compartiendo con los demás lo que hemos recibido de Dios. La satisfacción espiritual, el pan que no vuelve vacío. El pan que se multiplica no solo sacia el hambre física, sino que también simboliza la satisfacción espiritual que encontramos en Cristo. El hambre física puede ser saciada temporalmente, pero la hambre del alma solo puede ser satisfecha por Jesucristo, el verdadero pan de vida. Este milagro es una invitación a buscar a Cristo como el único que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales. A menudo, buscamos saciar nuestras almas con cosas materiales, con placeres temporales o con logros personales. Pero,
como el pan, estas cosas no pueden llenar nuestro corazón de manera duradera. Solo en Cristo encontramos una satisfacción profunda y eterna. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra unión con Él. El llamado a vivir la generosidad y el servicio. El milagro de la multiplicación de los panes. Nos llama a vivir con un corazón generoso, dispuestos a dar a los demás. No solo lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Jesús no les pide a los discípulos que den lo que tienen de sobra, sino lo que tienen disponible en ese momento. Esto refleja una actitud de generosidad sacrificial, en la que damos sin medir lo que ofrecemos. Ser generosos no significa solo dar dinero o cosas materiales, sino también dar nuestro tiempo, amor y atención. La generosidad cristiana se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Porque, al dar, nos parecemos más a Cristo. Al vivir con un corazón generoso, participamos en el amor de Dios, que nunca se agota y siempre encuentra maneras de dar vida a los demás. El llamado a la esperanza, la providencia no se agota. Este milagro también nos llama a vivir con esperanza. Cuando nos enfrentamos a dificultades o limitaciones, podemos recordar que, en Cristo, nuestra esperanza nunca se ve desbordada. La providencia de Dios no tiene fin. Y, cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos vivir con la certeza de que Él proveerá todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual y físico. Así como la multitud fue saciada, nosotros podemos vivir con la esperanza de que nunca nos faltará lo que necesitamos. Cuando confiamos en el poder y la bondad de Dios. La fe como clave para la multiplicación. La multiplicación de los panes y los peces. También nos enseña una importante lección sobre la fe. Los discípulos, al ver solo 5 panes y 2 peces para una multitud de miles de personas, dudaban de la posibilidad de alimentar a todos. Sin embargo, Jesús, al tomar esos pocos recursos, los bendice y los multiplica. Esto nos recuerda que la fe es la clave para ver lo invisible y lo imposible hecho posible. Con fe, lo que parece insuficiente puede convertirse en suficiente. Jesús no necesitaba los panes y los peces para hacer el milagro, pero al poner lo que tenían en sus manos, los discípulos demostraron confianza en su poder. Cuando seguimos el ejemplo de los discípulos y confiamos en que Dios puede multiplicar nuestros esfuerzos y recursos, estamos abriendo la puerta a un milagro de abundancia espiritual. La fe es el puente entre nuestras limitaciones humanas y la generosidad infinita de Dios. El servicio, la forma de vivir el Evangelio. El servicio a los demás es una de las formas más claras de vivir el Evangelio. Jesús no solo se ocupa de las necesidades físicas de la multitud, sino que también nos da el ejemplo de lo que significa servir. El servicio no es solo un acto de compasión, sino un medio para compartir el amor y la misericordia de Dios con el mundo. Este pasaje nos recuerda que todo lo que hacemos por los demás es, en última instancia, un acto de servicio a Dios. Jesús nos llama a ser servidores del reino, dispuestos a dar no solo lo que sobra, sino lo que tenemos. Este acto de servicio es una manifestación práctica de nuestra fe y un testimonio
Del amor de Dios en nuestras vidas. Jesús, el verdadero pan de vida. Al reflexionar sobre la multiplicación de los panes, no podemos dejar de pensar en lo que Jesús enseña en el Evangelio de Juan, cuando dice, yo soy el pan de vida. Este milagro de la multiplicación es una prefiguración de la Eucaristía, donde Jesús, el pan de vida, se ofrece a todos como alimento espiritual. La Eucaristía es el pan que nunca se agota, el alimento eterno que da vida y sustenta el alma. Así como las multitudes fueron saciadas en el desierto, nosotros también somos llamados a alimentarnos de Cristo a través de la Eucaristía, para que, con Él, vivamos en plenitud. Este acto de recibir a Cristo en la Eucaristía no solo es un alimento físico, sino también un encuentro profundo con Dios, que transforma nuestro ser interior. Al alimentarnos de Él, nuestra vida se llena de su gracia, su paz y su amor. La sobriedad en la abundancia. Otro aspecto que podemos reflexionar en este milagro es la sobriedad en la abundancia. A pesar de que había suficiente comida para todos, Jesús mandó recoger los pedazos sobrantes, 12 cestos llenos. Este gesto nos invita a ver que Dios es generoso, pero también nos llama a la sobriedad y la responsabilidad con los recursos. En un mundo de excesos, Jesús nos muestra que la abundancia debe ser gestionada con gratitud y sabiduría. No debemos desperdiciar lo que Dios nos ha dado. La enseñanza de recoger lo que sobra nos recuerda que todo lo que poseemos es un regalo y debe ser valorado y cuidado con responsabilidad. En un mundo en el que muchas veces nos vemos arrastrados por el consumismo y el desperdicio, el ejemplo de Jesús nos llama a vivir con más conciencia sobre la cantidad y el uso de lo que tenemos. La importancia del silencio y la reflexión. Después de alimentar a la multitud, Jesús se retira en silencio, a un lugar apartado. Este detalle nos recuerda la importancia de la oración y la reflexión personal. Después de realizar un milagro, Jesús no se queda para recibir la gloria de las multitudes. En cambio, Él se retira a conectar con el Padre, recordándonos que el servicio a los demás debe estar siempre acompañado de momentos de retiro y reflexión. El silencio es necesario para recargar nuestras fuerzas espirituales y para no perder de vista que, aunque hacemos grandes cosas por el bien de otros, lo más importante es mantener nuestra relación íntima con Dios. El servicio exterior debe ir acompañado de una vida interior profundamente nutrida por la oración y la meditación en la palabra de Dios. El milagro de la multiplicación, más allá de lo material. Si bien este milagro se refiere a la provisión material de alimentos, también tiene un significado profundo en lo espiritual. Jesús no solo satisface la necesidad inmediata de la multitud, sino que también nos muestra que, en Él, nuestras necesidades espirituales serán saciadas. La multiplicación de los panes es una lección de abundancia espiritual, donde lo que Jesús da nunca se acaba. Cuando nos alimentamos de Cristo, nuestras almas se sacian y encontramos lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. Este milagro es un recordatorio de que, más allá de nuestras necesidades físicas, el alma también
Tiene hambre de lo divino. Y solo en Jesús podemos encontrar plena satisfacción. Un llamado a ser transformadores de la sociedad. Este milagro también tiene una dimensión social. Jesús no solo atiende las necesidades espirituales de las personas, sino que también responde a sus necesidades materiales. Al alimentar a los hambrientos, Jesús nos muestra que los problemas sociales y económicos son una parte integral de la misión cristiana. Los cristianos estamos llamados a ser transformadores de la sociedad, a trabajar para erradicar la pobreza, la desigualdad y la injusticia. El acto de multiplicar los panes no solo es un milagro físico, sino un llamado a responder a las necesidades sociales con amor y compasión. Este pasaje nos reta a salir de nuestra zona de confort, a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a preguntarnos: ¿cómo podemos servir a los demás en este mundo necesitado? La multiplicación como acto de fe en lo invisible. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es, a su vez, un acto de fe en lo que no se ve. Los discípulos, al recibir el mandato de Jesús de repartir lo que parecía insuficiente, tenían que confiar no solo en la bondad de Jesús, sino en su poder para hacer que lo poco se convierta en mucho. A menudo, en nuestras vidas, nos encontramos en situaciones en las que lo que tenemos parece no ser suficiente para lo que necesitamos, ya sea en términos de tiempo, dinero o recursos. Sin embargo, lo que este milagro nos enseña es que, cuando actuamos con fe y ponemos lo que tenemos en las manos de Jesús, Él puede multiplicar nuestras capacidades más allá de lo que imaginamos. Este milagro es una invitación a practicar la fe, no solo en las situaciones grandes, sino también en los pequeños detalles de la vida diaria. Al confiar en la capacidad de Jesús para multiplicar lo poco que tenemos, no solo expandimos nuestra fe, sino que también aprendemos a ver lo invisible y a confiar en que Dios siempre puede hacer más con lo que tenemos de lo que nosotros mismos podríamos lograr. La generosidad como camino de transformación. La generosidad es un camino de transformación, tanto para quien da como para quien recibe. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, vemos cómo la generosidad de los pocos recursos ofrecidos por un joven, a través de la fe de Jesús, transforman no solo la multitud hambrienta, sino también a los discípulos. Al principio, ellos dudaban de que fuera posible satisfacer tal necesidad con tan poco. Pero al ver el milagro, sus corazones fueron transformados. Este acto de generosidad se convierte en una oportunidad de experimentar el poder de Dios. La generosidad en este contexto no solo es un acto de compartir lo material, sino también una apertura hacia el misterio de cómo Dios puede usar lo que le ofrecemos, por pequeño que sea, para realizar grandes obras. Cada vez que damos algo, ya sea tiempo, recursos o amor, estamos permitiendo que Dios tome ese acto y lo multiplique. No solo para satisfacer las necesidades inmediatas, sino para sembrar un impacto duradero en los corazones de quienes se benefician de ello. El desafío de la fe y la confianza en la providencia divina. Al enfrentarnos a situaciones que parecen insuperables, como la multitud que se encontraba sin comida, nos vemos desafiados a practicar la fe y la confianza en la providencia divina.
El milagro de los panes y los peces nos invita a mirar más allá de nuestras propias limitaciones y a depositar nuestra confianza en aquel que tiene el poder de transformar nuestra falta en abundancia. Los discípulos, al principio, no comprendían cómo sería posible satisfacer a tanta gente. Pero al entregar lo poco que tenían, se dieron cuenta de que, cuando lo ponemos en las manos de Dios, las posibilidades se amplían infinitamente. Este es un desafío constante para los cristianos de hoy. Creer que, en medio de nuestras limitaciones, Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades. No es que debamos esperar milagros sobrenaturales todo el tiempo, pero sí debemos confiar plenamente en que Dios proveerá, de la manera que Él considere más adecuada, lo que necesitamos para cumplir su voluntad. La confianza en la providencia divina transforma nuestra visión de las dificultades. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, las vemos como oportunidades para que Dios obre y nos enseña a depender completamente de Él. El poder de la comunidad en el milagro. Otro aspecto importante de este pasaje es el contexto comunitario en el que se desarrolla el milagro. Aunque el acto de multiplicar los panes y los peces fue un milagro personal para cada miembro de la multitud, fue también un acto realizado en comunidad. La comida no fue distribuida a cada persona por separado, sino que todos compartieron el mismo pan y los mismos peces. Este detalle resalta la importancia de la comunidad en la vida cristiana. El milagro de Jesús no fue solo para satisfacer necesidades individuales, sino para que todos experimentaran juntos la bondad de Dios. La comunidad es el lugar donde experimentamos la generosidad divina de manera tangible. A través de la generosidad, tanto de los recursos materiales como de los espirituales, las personas se convierten en instrumentos de la providencia divina para otros. La abundancia que Jesús provee no es solo para el beneficio individual, sino que está destinada a ser compartida y multiplicada entre los miembros de la comunidad. Es un recordatorio de que la vida cristiana no se vive en aislamiento, sino en solidaridad y comunión con los demás. La satisfacción espiritual, el pan de vida. Más allá de la satisfacción física que se experimentó al comer los panes y los peces, Jesús nos enseña a través de este milagro que Él mismo es el verdadero pan de vida, mientras que los panes materiales solo pueden satisfacer el hambre temporal. Jesús ofrece un pan que da vida eterna. Este acto de multiplicación es una prefiguración de la Eucaristía, en la que Cristo se ofrece a sí mismo como el pan de vida, el alimento que no solo sustenta nuestra vida temporal, sino que transforma nuestro ser para siempre. Jesús es la verdadera respuesta a la hambre más profunda de nuestras almas. A través de Él, experimentamos una satisfacción que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de una relación viva y personal con Él. Al recibir su pan, no solo somos alimentados espiritualmente, sino que también somos fortalecidos para vivir según los valores del reino de Dios, para compartir ese mismo pan con los demás y para llevar a cabo la misión que Él nos ha confiado. El misterio de la abundancia divina. El milagro de la multiplicación también nos invita a reflexionar sobre el misterio de la abundancia divina. Lo poco que se ofrece en el principio
se convierte en más que suficiente para todos. Este principio nos recuerda que, en las manos de Dios, lo que parece insuficiente es más que suficiente. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos situaciones en las que sentimos que no tenemos lo necesario para seguir adelante. Recursos limitados, fuerzas escasas y corazones cansados. Sin embargo, cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él puede multiplicar nuestra generosidad, nuestro tiempo y nuestra energía, para que podamos cumplir con su voluntad y llevar adelante su obra en el mundo. La abundancia divina no se mide de acuerdo con lo que el mundo considera suficiente, mientras que el mundo nos anima a acumular y a asegurar nuestros bienes materiales. Jesús nos enseña que la verdadera abundancia proviene de un corazón generoso y dispuesto a compartir. En la economía de Dios, lo que importa no es la cantidad, sino la disposición del corazón. La abundancia que Jesús ofrece no es solo física, sino también espiritual, la paz, el amor, la esperanza y la gracia que Él derrama sobre nosotros son más que suficientes para nuestras vidas. La exhortación a la acción, ser parte del milagro. Es significativo que Jesús no haga el milagro sin la participación activa de sus discípulos. A pesar de que Él es el que realiza la multiplicación, Él les dice a los discípulos que distribuyan la comida entre la multitud. Jesús podría haber realizado este milagro sin necesidad de la intervención humana, pero Él elige involucrar a los discípulos en el proceso. Esta participación activa nos enseña que Dios desea que seamos colaboradores en su obra redentora. No se trata solo de esperar que Él haga todo por nosotros, sino de ofrecer lo que tenemos y permitir que Él lo use para bien. La acción de los discípulos, que distribuyen los panes y los peces, también simboliza nuestra propia participación en la misión de Jesús. Al igual que ellos, estamos llamados a ser instrumentos de la generosidad divina en el mundo. Debemos estar dispuestos a actuar, a compartir lo que tenemos, a extender la mano a los que tienen hambre, no solo de pan, sino de justicia, paz, amor y consuelo. El milagro no termina en el acto de multiplicar, sino en la distribución, en el acto de compartir con los demás lo que hemos recibido. Esta es la verdadera naturaleza de la abundancia, no es solo para nosotros, sino para que la compartamos con los demás. La enseñanza de la gratitud, recoger los restos. Finalmente, un detalle muy significativo en este pasaje es la orden de Jesús de recoger los restos, que se llenaron en 12 cestas. Este acto no es solo un detalle logístico, sino una enseñanza sobre la gratitud. Al recoger los restos, Jesús nos recuerda que la abundancia que Él nos ofrece no es para desperdiciarse, sino para ser apreciada y conservada. En un mundo que tiende a dar por sentado lo que tiene, Jesús nos invita a reconocer que todo lo que recibimos es un don de Dios. Y, por lo tanto, merece ser tratado con respeto y gratitud. La gratitud es una respuesta natural a la generosidad de Dios. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él, nuestra actitud cambia. No solo nos sentimos satisfechos por lo que recibimos, sino que nos sentimos llamados a compartir con los demás, a vivir con un corazón agradecido, que no toma nada por hecho, y que, en todo momento, busca devolver a Dios lo que Él nos ha dado.
La recogida de los restos es un acto de gratitud. Un recordatorio de que todo lo que tenemos es una bendición. Y que debemos ser buenos administradores de los dones que hemos recibido. El servicio, la forma de vivir el Evangelio. El servicio a los demás es una de las formas más claras de vivir el Evangelio. Jesús no solo se ocupa de las necesidades físicas de la multitud, sino que también nos da el ejemplo de lo que significa servir. El servicio no es solo un acto de compasión, sino un medio para compartir el amor y la misericordia de Dios con el mundo. Este pasaje nos recuerda que todo lo que hacemos por los demás es, en última instancia, un acto de servicio a Dios. Jesús nos llama a ser servidores del reino, dispuestos a dar no solo lo que sobra, sino lo que tenemos. Este acto de servicio es una manifestación práctica de nuestra fe y un testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Jesús, el verdadero pan de vida. Al reflexionar sobre la multiplicación de los panes, no podemos dejar de pensar en lo que Jesús enseña en el Evangelio de Juan, cuando dice, yo soy el pan de vida. Este milagro de la multiplicación es una prefiguración de la Eucaristía, donde Jesús, el pan de vida, se ofrece a todos como alimento espiritual. La Eucaristía es el pan que nunca se agota, el alimento eterno que da vida y sustenta el alma. Así como las multitudes fueron saciadas en el desierto, nosotros también somos llamados a alimentarnos de Cristo a través de la Eucaristía, para que, con Él, vivamos en plenitud. Este acto de recibir a Cristo en la Eucaristía no solo es un alimento físico, sino también un encuentro profundo con Dios, que transforma nuestro ser interior. Al alimentarnos de Él, nuestra vida se llena de su gracia, su paz y su amor. La sobriedad en la abundancia. Otro aspecto que podemos reflexionar en este milagro es la sobriedad en la abundancia. A pesar de que había suficiente comida para todos, Jesús mandó recoger los pedazos sobrantes, 12 cestos llenos. Este gesto nos invita a ver que Dios es generoso, pero también nos llama a la sobriedad y la responsabilidad con los recursos. En un mundo de excesos, Jesús nos muestra que la abundancia debe ser gestionada con gratitud y sabiduría. No debemos desperdiciar lo que Dios nos ha dado. La enseñanza de recoger lo que sobra nos recuerda que todo lo que poseemos es un regalo y debe ser valorado y cuidado con responsabilidad. En un mundo en el que muchas veces nos vemos arrastrados por el consumismo y el desperdicio, el ejemplo de Jesús nos llama a vivir con más conciencia sobre la cantidad y el uso de lo que tenemos. La importancia del silencio y la reflexión. Después de alimentar a la multitud, Jesús se retira en silencio, a un lugar apartado. Este detalle nos recuerda la importancia de la oración y la reflexión personal. Después de realizar un milagro, Jesús no se queda para recibir la gloria de las multitudes. En cambio, Él se retira a conectar con el Padre, recordándonos que el servicio a los demás debe estar siempre acompañado de momentos de retiro y reflexión. El silencio es necesario para recargar nuestras fuerzas espirituales y para no perder de vista que, aunque hacemos grandes cosas por el bien de otros,
Lo más importante es mantener nuestra relación íntima con Dios. El servicio exterior debe ir acompañado de una vida interior profundamente nutrida por la oración y la meditación en la palabra de Dios. El milagro de la multiplicación, más allá de lo material. Si bien este milagro se refiere a la provisión material de alimentos, también tiene un significado profundo en lo espiritual. Jesús no solo satisface la necesidad inmediata de la multitud, sino que también nos muestra que, en Él, nuestras necesidades espirituales serán saciadas. La multiplicación de los panes es una lección de abundancia espiritual, donde lo que Jesús da nunca se acaba. Cuando nos alimentamos de Cristo, nuestras almas se sacian y encontramos lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. Este milagro es un recordatorio de que, más allá de nuestras necesidades físicas, el alma también tiene hambre de lo divino. Y solo en Jesús podemos encontrar plena satisfacción. Un llamado a ser transformadores de la sociedad. Este milagro también tiene una dimensión social. Jesús no solo atiende las necesidades espirituales de las personas, sino que también responde a sus necesidades materiales. Al alimentar a los hambrientos, Jesús nos muestra que los problemas sociales y económicos son una parte integral de la misión cristiana. Los cristianos estamos llamados a ser transformadores de la sociedad, a trabajar para erradicar la pobreza, la desigualdad y la injusticia. El acto de multiplicar los panes no solo es un milagro físico, sino un llamado a responder a las necesidades sociales con amor y compasión. Este pasaje nos reta a salir de nuestra zona de confort, a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a preguntarnos: ¿cómo podemos servir a los demás en este mundo necesitado? La multiplicación como acto de fe en lo invisible. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es, a su vez, un acto de fe en lo que no se ve. Los discípulos, al recibir el mandato de Jesús de repartir lo que parecía insuficiente, tenían que confiar no solo en la bondad de Jesús, sino en su poder para hacer que lo poco se convierta en mucho. A menudo, en nuestras vidas, nos encontramos en situaciones en las que lo que tenemos parece no ser suficiente para lo que necesitamos, ya sea en términos de tiempo, dinero o recursos. Sin embargo, lo que este milagro nos enseña es que, cuando actuamos con fe y ponemos lo que tenemos en las manos de Jesús, Él puede multiplicar nuestras capacidades más allá de lo que imaginamos. Este milagro es una invitación a practicar la fe, no solo en las situaciones grandes, sino también en los pequeños detalles de la vida diaria. Al confiar en la capacidad de Jesús para multiplicar lo poco que tenemos, no solo expandimos nuestra fe, sino que también aprendemos a ver lo invisible y a confiar en que Dios siempre puede hacer más con lo que tenemos de lo que nosotros mismos podríamos lograr. El significado espiritual del milagro. Más allá de la satisfacción inmediata de las necesidades materiales de la multitud, este milagro tiene un profundo significado espiritual. La multiplicación de los panes y los peces es un signo del reino de Dios y de la abundancia espiritual que Jesús trae. Jesús mismo es el pan de vida. Y este milagro prefigura el sacramento de la Eucaristía, donde el pan se multiplica
No solo para alimentar nuestros cuerpos, sino para nutrir nuestra vida espiritual. En la Eucaristía, como en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, experimentamos la abundancia del reino de Dios, que no tiene fin. A través de la Eucaristía, somos alimentados por el cuerpo de Cristo y recibimos la fuerza para vivir nuestra vida cristiana. La multiplicación de los panes y los peces, entonces, no solo nos invita a confiar en la provisión material de Dios, sino también a confiar en su provisión espiritual, que nunca se agota y siempre satisface el hambre más profundo de nuestros corazones.